fundí en la conciencia que ya los contenía. No necesitas fuerza para manifestar, solo necesitas fidelidad. Fidelidad a lo invisible, a lo que el mundo no ve, pero tú ya has sentido dentro. Porque la realidad no responde a tus palabras, ni siquiera a tus emociones fluctuantes, sino al estado que asumes como real. Y el estado no se fuerza, se elige, se habita, se respira. El estado deseado no está en el futuro, no es una meta por alcanzar. Es un umbral interior al que accedes cuando sueltas la urgencia de cambiar lo que ves y eliges sentir como si ya hubiera cambiado. Parece pequeño, pero es el mayor acto de poder que existe. Renunciar a la versión de ti que sigue esperando y vestirte por dentro, sin permiso y sin prueba, con aquello que ya te pertenece en lo invisible. Comienza como un susurro, ¿y si ya fuera cierto? Ese susurro, si lo sostienes, se vuelve voz, se vuelve atmósfera, se vuelve identidad. Y desde ahí todo cambia. No porque salgas a buscarlo, sino porque ahora todo lo externo empieza a responder a quién eres, no a lo que haces. Persistir ya no es repetir obsesivamente. Persistir es permanecer en la certeza cuando nada parece confirmarla. Es amar lo invisible más que lo visible. Es ser más leal a tu mundo interior que a lo que tus ojos físicos insisten en mostrarte. Porque si tú no lo ves primero dentro, nadie podrá verlo por ti afuera. Y si tú lo sostienes, el mundo no podrá evitar reflejarlo. La fe verdadera no es una lucha, es una rendición, pero no a la derrota, sino a la visión interna. Es soltar la necesidad de manipular lo que ocurre y descansar en la seguridad de que lo asumido ya es. Porque mientras insistas en que aún no, el mundo responderá con un eco eterno de espera. Pero si cierras los ojos al juicio de los sentidos y abres el corazón al sentir cumplido, todo se alinea. Esta no es una fe ciega, es una fe lúcida, consciente. Es ver más allá de lo que ves y sentir con tanta plenitud lo deseado que lo no deseado ya no tiene dónde sostenerse. Es cruzar el puente sin moverte del lugar, porque cuando cambias de estado, has cambiado de universo. La repetición no transforma por cantidad, sino por calidad de conciencia. No es repetir una afirmación 100 veces al día con miedo, sino una sola vez, con total convicción. Sentir una escena en la imaginación, no con ansiedad de que ocurra, sino con el gozo de que ya ocurrió, es más poderoso que 1000 acciones físicas. No se trata de convencer al mundo, se trata de convencerte a ti. Porque en cuanto tú lo creas de verdad, el mundo no tendrá opción, te lo mostrará. Manifestar sin esfuerzo es el resultado de haber soltado la urgencia. Y esa soltura no es resignación, es maestría. Es saber que lo que imaginas con claridad y sostienes con gozo ya es tuyo. No en un futuro vago, sino en el eterno presente que lo contiene todo. No puedes engañar a tu conciencia.
Puedes decir con palabras que ya tienes lo que deseas, pero si internamente sigues sintiéndote falto, seguirás creando más de lo mismo. La clave no está en lo que dices, sino en lo que eres. Y lo que eres lo defines por lo que aceptas como verdadero. Si aceptas el deseo cumplido como un hecho, aunque nadie más lo vea, el mundo tendrá que ajustarse a esa aceptación. El universo entero se dobla ante tu convicción silenciosa. Pero si esperas señales para creer, estarás atrapado en un círculo sin salida, porque las señales no preceden a la fe, las siguen. Lo invisible siempre antecede a lo visible. Primero asumes, luego ves. No hay resistencia más grande que la duda, y no hay esfuerzo más estéril que tratar de forzar la manifestación desde un estado de carencia. Cuando actúas desde el vacío, todo se vuelve pesado. Pero si asumes desde la plenitud interna, los caminos se abren sin esfuerzo. Porque no eres tú quien lo logra, es el estado asumido el que manifiesta por ti. No es cuestión de mérito, sino de conciencia. El amor, la abundancia, la salud, la libertad no son recompensas que debes ganarte, son realidades que debes encarnar. Y las encarnas cuando las sientes reales, no cuando las persigues. Cuando por fin sueltas el deseo como algo ajeno y lo tomas como algo ya cumplido, el deseo se disuelve y lo manifestado aparece. Imagina por un momento que tu mundo interior es un lienzo y que cada pensamiento, cada emoción, cada sensación es la pintura que va dando forma a la imagen que reflejas afuera. No hay separación entre lo que sientes y lo que experimentas. No hay distancia entre la semilla y el árbol. La manifestación no es un evento externo separado de ti, sino la consecuencia natural de la realidad que sostienes en tu interior. Cuando mantienes firme la visión del deseo cumplido, cuando tu cuerpo y tu mente vibran en esa frecuencia, el universo no tiene más opción que reflejar esa verdad en tu entorno. Durante tanto tiempo me aferré con fuerza a esa imagen, como si el desespero fuera el precio que debía pagar por obtenerlo. Lo pensaba cada día, lo deseaba cada noche, y sin embargo se sentía tan lejano. Observaba mi mundo como si me negara lo que mi alma ya había abrazado. Me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si quizás debía insistir más, visualizar mejor, repetir más fuerte. Pero mientras más lo apretaba con mis pensamientos, más distante parecía volverse. Había una ansiedad escondida bajo el deseo, una sensación de carencia disfrazada de fe. Y esa sensación, sutil y persistente, me mantenía encerrado en el mismo lugar, atrapado en la misma espera que yo mismo había creado. Fue entonces cuando sucedió algo distinto. No hubo técnica nueva ni revelación mágica, solo hubo cansancio. No el cansancio de rendirme al mundo, sino el agotamiento de seguir luchando contra mí. Me quedé en silencio, me dejé ir, cerré los ojos sin pedir nada, sin imaginar nada, sin tratar de sostener con esfuerzo lo que ya sentía como verdadero. Y en esa quietud descubrí lo que nunca había comprendido del todo. No era mi obsesión lo que traía las cosas, sino mi soltura. No era el control, sino la entrega. Porque en ese instante entendí que ya estaba hecho.
Ya lo había asumido en lo profundo. No tenía que seguir recordándoselo al universo. Solo tenía que permitirme descansar en la confianza de que era mío. La sensación era completamente distinta. No había euforia, ni impaciencia, ni expectativa agitada. Era como si todo lo que antes me hacía falta ahora me habitara, como si yo ya no estuviera esperando nada, porque nada me faltaba. Y fue entonces, en esa vibración de plenitud sin esfuerzo, cuando lo que tanto había deseado simplemente apareció, sin aviso, sin dramatismo, sin lógica aparente. Se presentó en mi mundo con la naturalidad de lo inevitable, no porque finalmente lo había forzado a manifestarse, sino porque finalmente me había alineado con su realidad, lo había soltado y al hacerlo lo había permitido. Comencé a observar mi vida desde otra perspectiva, ya no desde la urgencia de obtener, sino desde la conciencia de que cada cosa tenía su reflejo en mi interior. Cada carencia que veía afuera era una voz no escuchada dentro de mí, un susurro ignorado en la quietud de mi conciencia. Antes creía que debía hacer más, pensar más, imaginar más, pero la verdad se reveló en el momento en que dejé de empujar. No fue el deseo en sí lo que trajo el cambio, sino el abandono total de la necesidad de controlarlo todo. Entendí que al imaginar con fe, la creación ya estaba completa, pero al obsesionarme con su llegada, la postergaba. Era como si el universo esperara a que yo me saliera del medio, como si todo estuviera dispuesto, pero yo, con mi ansiedad, con mis dudas disfrazadas de prácticas espirituales, seguía entorpeciendo la expresión natural de lo que ya era mío. Soltar no es renunciar, soltar es habitar el final sin resistencia. Es asumir el deseo cumplido sin intentar convencerte de que lo está. Es dejar de mirar el calendario, los mensajes, las señales, los números. Es caminar por el mundo con la certeza muda de quien ya lo vive por dentro, aunque por fuera nada lo grite aún. Y esa paz, esa naturalidad, esa liviandad, es el terreno fértil donde todo florece sin esfuerzo. Hubo un día en que lo comprendí de forma tan visceral que algo en mí cambió para siempre. Era una tarde común, nada espectacular ocurrió en el mundo externo, pero en mi interior fue como si una capa pesada se cayera del alma. Me di cuenta de cuántas veces había dicho confío mientras por dentro temblaba. De cuántas veces había visualizado lo mismo 1000 veces, como si mi insistencia pudiera compensar la falta de fe. Y al ver eso sin juicio, sin culpa, me reí en silencio. Porque no se trata de hacer más, se trata de rendirte con dignidad a la verdad que ya asumiste, de soltar la cuerda y confiar en que flotas, porque la creación ya ocurrió. Durante tanto tiempo confundí fe con insistencia. Creí que la perseverancia era repetir la misma escena una y otra vez, como si el universo tuviera mala memoria o necesitara convencerse. Pero descubrí que la verdadera persistencia no es repetir, sino permanecer. Permanecer en el estado deseado sin importar lo que los sentidos digan. Permanecer en la quietud de quien sabe que ya lo es, aunque todo grite lo contrario. Y en ese permanecer comencé a soltar.
No porque no me importara, sino porque entendí que lo que verdaderamente se asume ya no se ruega. Lo que verdaderamente se es ya no se mendiga. La manifestación es un eco, no una respuesta a la desesperación. Cuando finalmente solté, el silencio se hizo sagrado. Ya no buscaba signos ni validaciones externas. Ya no tenía el impulso de preguntarme cuándo, cómo, por qué. Mi energía se retiró del mundo del esfuerzo y se sumergió en el mundo de la certeza. Y fue ahí, justo en esa zona donde ya no se esperaba nada, que todo comenzó a revelarse. No con fuegos artificiales ni promesas celestiales, sino con la serenidad de quien regresa a casa. Las cosas empezaron a suceder como si siempre hubieran estado previstas, como si el universo hubiera estado aguardando este momento, el momento en que por fin dejé de resistir el flujo natural de lo inevitable. Lo curioso es que no sentí euforia, sino reconocimiento. No hubo saltos de alegría, sino una sonrisa serena que brotó desde un lugar muy antiguo dentro de mí. Porque no era un milagro lo que estaba viendo, era el reflejo. El reflejo de un estado sostenido en el silencio, lejos del ruido mental. El reflejo de una fe que ya no dependía de condiciones externas. El reflejo de una identidad que había cambiado en lo invisible. Comprendí entonces que soltar no es dejar ir el deseo, sino abandonar la lucha que lo mantiene atrapado. Es mirar al mundo con ojos nuevos, sabiendo que ya no estás esperando, estás viviendo desde el fin. Antes, soltar me parecía rendirse. Lo asociaba con fracaso, con abandono, con resignación. Pero ahora sé que soltar es un acto sagrado. Es dejar de interferir con lo que ya es. Es salir del camino para que lo asumido pueda tomar forma sin mi ansiedad como obstáculo. El deseo no necesita que lo persigas, solo que lo abraces desde dentro. Solo que lo aceptes como parte de ti, sin pedirle permiso a la lógica, sin buscar evidencia inmediata en el mundo físico. Porque el mundo físico es lento, denso, y solo responde cuando el cambio ya ha ocurrido en el reino de la conciencia. Insistir afuera es no haberlo asumido adentro. Por eso, soltar es un gesto de confianza absoluta, no de pasividad. Me di cuenta de que, mientras más forzaba, más alejado parecía el resultado. Como si mi energía dijera, todavía no crees que es tuyo, por eso lo empujas con desesperación. Y cuando finalmente dejé de empujar, lo que deseaba comenzó a gravitar hacia mí. No porque hiciera algo distinto, sino porque ya no estaba dividiendo mi energía entre deseo y duda. Ya no preguntaba, ¿y si no funciona? Porque me había fundido con el estado de quien ya lo tiene. Y quien ya lo tiene no necesita vigilar, controlar, exigir. Solo observa cómo el mundo comienza a reflejar con precisión quirúrgica el estado de su nueva identidad. Soltar es morir un poco. Es morir a la vieja versión de ti que siempre luchaba, que siempre esperaba, que siempre dependía del resultado para sentir plenitud. Soltar es hacer silencio dentro y confiar en que esa semilla que sembraste en tu imaginación no necesita más palabras, sino tierra fértil y oscuridad.
Porque en la oscuridad del no saber, del no buscar más, del simplemente permanecer, es donde germinan los milagros. Y no hay mayor prueba de fe que el que permanece en paz cuando aún no ve nada con sus ojos, porque dentro de sí ya lo ha visto todo, y eso le basta. Soltar no es una técnica, es una consecuencia natural de haber asumido. Cuando realmente me unifico con el estado deseado, no tengo por qué retenerlo con fuerza, como si pudiera escaparse. Nadie abraza con ansiedad aquello que ya siente como suyo. No miro a mi reflejo con miedo de que desaparezca, simplemente sé que está ahí porque es una extensión de mi presencia. Así funciona la realidad, refleja con total fidelidad lo que eres, no lo que pides, no lo que ruegas, no lo que observas desde la carencia, sino lo que asumes como identidad. Por eso, cuando finalmente lo solté, no fue una decisión forzada, sino un acto de liberación interior. Me deshice del personaje que esperaba y me vestí con la certeza de quien ya posee. La mente superficial te grita que necesitas controlar cada paso. Te muestra plazos, estadísticas, miedos heredados y un desfile de «y si no» disfrazados de lógica. Pero todo eso cae en silencio cuando asumes. Porque asumir es cerrar el ciclo dentro de ti. Es decir, esto ya fue decidido. Ya soy eso. No necesito ver pruebas para saberlo, porque mi conciencia ya lo contiene. Y cuando estás ahí, ya no te importa si llega hoy, mañana o en un mes. No porque no lo desees, sino porque ya no te sientes separado de ello. En esa unificación nace la verdadera calma, y en esa calma la manifestación se precipita, sin esfuerzo, sin aviso, sin drama. El día que lo solté fue como si el tiempo se reordenara a mi favor. Lo que parecía trabado comenzó a fluir, las personas cambiaron su actitud, oportunidades que antes me eludían empezaron a buscarme. Todo lo que antes yo forzaba con miedo ahora se resolvía solo, porque ya no era una persona incompleta tratando de construir su deseo paso a paso, sino una conciencia plena permitiendo que lo asumido se encarne. Nada externo a mí tenía que cambiar, solo yo, solo mi estado, solo mi relación con la realidad. Y cuando eso se transformó, el mundo obedeció en silencio. Al principio, soltar parece una contradicción. ¿Cómo puedo querer algo con todo mi corazón y al mismo tiempo soltarlo? ¿No es eso rendirse, abandonar, conformarme? Pero no, soltar no es dejar de desear. Soltar es dejar de interferir. Es soltar la ansiedad, no el deseo. Es soltar la necesidad, no la intención. Es caminar por dentro como si ya lo tuviera, sin necesidad de revisar el mundo externo para confirmar. Porque el que revisa constantemente, duda, y el que duda interrumpe el proceso de materialización. Mientras vivas aferrado al deseo, lo estás afirmando como ausente, pero en el momento en que lo sueltas con confianza, lo estás proclamando como presente. Lo estás reconociendo como un eco inevitable de tu estado interno. Soltar no significa que no lo volverás a imaginar, ni que olvidarás tu visión. Significa que dejarás de luchar con ella. Significa que dejarás de tratar de hacer que pase, porque entiendes que ya pasó dentro de ti.
Es la diferencia entre quien siembra y se desespera por ver el fruto al día siguiente y quien siembra con certeza porque conoce el ciclo invisible que sostiene la vida. El deseo asumido ya está sembrado. Lo único que lo retrasa es tu constante remoción de la tierra, tu insistencia en comprobar si germinó. Cuando lo sueltas, por fin lo dejas crecer. Yo sé lo que es desear con desesperación. He sentido el vacío, la urgencia, el temor disfrazado de esperanza. Pero aprendí que toda manifestación sostenida por miedo se desvanece o se convierte en carga, porque nada que no provenga de la conciencia de plenitud puede traer verdadera plenitud. Soltar no es frialdad, es madurez espiritual. Es el punto exacto donde dejas de mendigarle al universo y comienzas a gobernarlo desde dentro. Y el mundo, como si siempre hubiese estado esperando ese permiso, responde. Soltar fue, para mí, un acto silencioso, casi imperceptible. No hubo un ritual ni una gran decisión. Fue como dejar caer un peso que no sabía que cargaba. Un día simplemente dejé de pensar en eso. Dejé de buscar señales. Dejé de imaginarme conversaciones futuras tratando de arreglar lo que ya había creado en mi interior. De pronto, el deseo ya no ardía con ansiedad, sino que se volvió suave, íntimo, como una certeza que no necesita ser explicada. Y en ese estado de serenidad, donde no estaba esperando nada, donde ya me sentía completo, todo empezó a moverse sin que yo lo provocara. Las piezas comenzaron a alinearse. Las llamadas llegaron, las oportunidades surgieron. Lo que antes parecía distante se volvió inevitable. Lo curioso es que no llegó como yo lo había planeado. No vino siguiendo el camino que mi mente había diseñado. Se manifestó por un atajo que nunca hubiera imaginado. Y comprendí que, al soltar, no solo liberamos el deseo, también liberamos a la vida para que nos sorprenda. Porque mientras más nos aferramos al cómo, más limitamos el milagro. Soltar abre la puerta a formas inesperadas. Nos permite recibir con los brazos abiertos en lugar de estar encerrados en la rigidez de nuestras propias expectativas. Vi entonces que cada vez que lo solté, no fue por resignación, sino por una integración completa del estado deseado. Ya no sentía carencia, ya no estaba pidiendo, estaba viviendo desde el final. Había dejado de imaginarme deseándolo y comencé a verme viviéndolo. En ese instante ya no lo necesitaba, porque ya lo era. Y ese es el mayor secreto de todo. Cuando lo asumes tanto que ya no te hace falta, es cuando aparece. Como si el mundo, obediente a la conciencia, dijera, ahora sí estás listo. Y al mirar atrás me doy cuenta, nada estuvo nunca fuera de mí. No fueron las acciones, no fueron las personas, no fue el azar. Fue mi estado interno. Fue mi persistencia silenciosa en la imaginación. Fue mi rendición genuina, no como acto de debilidad, sino como expresión suprema de fe. Porque solo quien tiene fe verdadera se atreve a soltar, y solo quien suelta lo ve manifestarse. Hay una paradoja secreta en todo esto. La verdadera manifestación no ocurre cuando insistes, sino cuando confías tanto que ya no insistes. Mientras luchas, resistes. Mientras persigues, postergas.
La conciencia no responde a tu esfuerzo, responde a tu convicción. Y esa convicción es silenciosa, es invisible, es como el aliento que no piensas, pero que sostiene tu vida. Cuando finalmente solté, no era porque me había rendido, era porque me había convertido. El deseo dejó de estar fuera, dejó de ser un anhelo y se convirtió en un estado de ser. Yo ya era, yo ya lo tenía, no necesitaba pruebas, no pedía confirmaciones. Y en ese espacio de certeza, el mundo respondió con obediencia perfecta. Muchas veces nos obsesionamos con repetir afirmaciones, con visualizar obsesivamente, como si repitiéndolo más lo hiciéramos más real. Pero lo que hace real a un estado no es la cantidad de veces que lo imaginas, sino la profundidad con la que lo asumes. No se trata de repetir, sino de encarnar. No se trata de convencerte, sino de reconocerte. Y cuando por fin me reconocí como quien ya lo había recibido, lo externo no tuvo opción, tuvo que reflejarlo. No por magia, no por azar, sino por ley. La ley inquebrantable de la conciencia que afirma, lo que asumes ser, eso serás. Y el mundo no puede hacer más que reflejarlo. Y el momento en que lo solté fue el momento exacto en que me fundí con la imagen interna. Dejé de verla como un sueño y comencé a vivirla como una realidad invisible. Ya no estaba en el futuro, estaba en mi ahora interior. Soltar, descubrí, no es abandonar el deseo, es dejar de interferir con él. Es dejar de revisarlo como si dudaras de su crecimiento. Es confiar tanto en su germinación interna que puedes caminar en paz mientras la vida se encarga de hacerlo visible. Así como no desentierras una semilla para ver si está creciendo, tampoco debes cuestionar un deseo que ya has plantado en la conciencia. Solo debes regarlo con presencia y vivir como si ya fuera. Fue allí, justo allí, donde comprendí el arte divino de crear. Asumir con tal naturalidad que no hay esfuerzo, y luego dejarlo ir como si ya fuera imposible que no se dé. Porque lo real no necesita que lo persigas, solo que lo seas. Y una vez que lo eres, lo que estaba destinado a llegar no tarda en aparecer. No porque lo atraes, sino porque lo revelas, porque al soltar lo permites y al permitirlo se manifiesta. El instante en que soltar se convierte en un acto de fe profunda, más allá del querer y el afán, es cuando la magia real comienza a desplegarse en tu vida. No es un acto de resignación ni de abandono, sino un movimiento sutil hacia la confianza absoluta en el poder de tu propia conciencia. Esa conciencia que ha asumido el estado deseado y que ahora sabe, sin lugar a dudas, que todo está hecho, que el fin ya existe en el invisible y que solo resta permitir que los medios se ajusten a esa realidad. En ese espacio donde dejas de controlar, donde cedes la batalla del esfuerzo, tu mente y tu espíritu se alinean con una vibración tan pura que el universo responde con fidelidad absoluta. Cuando decides soltar, no significa que pierdes tu poder. Por el contrario, recuperas el poder original que siempre tuviste y que reside en el silencio interior, en la certeza sin preguntas. Este acto libera la mente de la ansiedad y el deseo desesperado, permitiendo que la creación se manifieste sin interferencias. Es como soltar una cuerda y observar cómo el barco navega con la corriente, no en contra.
Te vuelves un espectador consciente de tu propia obra, sabiendo que la escena está ya escrita en el vasto teatro de la mente y que el telón solo espera al momento perfecto para levantarse. Hay una sabiduría en la paciencia activa, en el equilibrio entre el hacer y el dejar ser. Entender que la manifestación no es una carrera ni un empuje violento contra el tiempo o las circunstancias, sino un proceso delicado que responde a la calidad de tu asunción interna. Al soltarte, permites que el flujo natural del universo se despliegue y que las sincronicidades y coincidencias se conviertan en aliados fieles. Esta entrega consciente es el verdadero acto creador, porque no hay resistencia, no hay dudas, solo una aceptación plena que transforma el deseo en realidad palpable. Finalmente, en ese espacio de soltar con fe, el deseo no solo aparece, se arraiga, se manifiesta con fuerza inquebrantable. Lo que antes parecía distante, ahora se siente cercano, inevitable, como una verdad que se revela lentamente ante tus ojos y que transforma cada instante en una celebración de la creación consciente. Soltar es entonces la clave que abre la puerta a la manifestación definitiva, porque es el gesto que confirma que ya eres aquello que anhelas ser y que el universo está listo para reflejar esa realidad sin demora ni error. En el corazón del soltar habita la paradoja más profunda. Mientras parece que renuncias, en realidad estás afirmando con mayor poder tu deseo más genuino. No es una renuncia al sueño, sino una entrega a la certeza de que ese sueño ya es un hecho en la esfera interna, invisible para los sentidos físicos, pero palpable en la realidad del espíritu. Este cambio sutil pero radical, donde la mente deja de inquietarse por el cómo y el cuándo, abre un espacio fértil para que la imaginación creativa despliegue todo su potencial sin obstáculos ni interferencias. En ese espacio, la fe no es una creencia vacía, sino una convicción viva y tangible que mueve montañas sin necesidad de fuerza. Soltar implica un abandono de las expectativas forzadas, de la insistencia constante que solo genera tensión y bloqueo. Es reconocer que la realidad exterior es un reflejo directo de la conciencia interior y que, al mantener firme el estado deseado sin vacilar, estás sembrando las semillas que, inevitablemente, brotarán en la forma adecuada y en el momento preciso. Esta confianza silenciosa no se basa en la evidencia externa ni en resultados inmediatos, sino en el reconocimiento íntimo de que la vida es un espejo de tu interior y que el tiempo es solo una ilusión que desaparece cuando tu mente se sumerge en la paz del soltar. En ese acto de entrega consciente, la energía que antes gastabas en la lucha y la preocupación se transforma en un flujo dinámico de creación. Es como pasar de remar contracorriente a flotar serenamente, permitiendo que la corriente te lleve hacia donde siempre has querido llegar. No hay prisa ni desesperación, solo una apertura profunda y constante, un dejar ser que se convierte en un poderoso imán para la manifestación. Soltar no es perder el control, es tomar el control desde un lugar superior, una perspectiva que ve más allá de las apariencias y reconoce la naturaleza eterna e invencible de tu deseo asumido. Así, el soltar con fe y convicción es el acto supremo de creación.
Es el puente invisible entre el deseo y la manifestación, entre el estado interno y la forma externa. Cuando finalmente lo sueltas, descubres que no has perdido nada, sino que has ganado todo. La libertad de ser quien realmente eres, la certeza de que tu imaginación es ley, y la paz inquebrantable de saber que el fin ya está cumplido. Que la manifestación no es un futuro incierto, sino una realidad presente que solo espera a que tus sentidos físicos la reconozcan. En ese instante, lo que parecía imposible se vuelve inevitable, y tu vida se convierte en el testimonio vivo del poder ilimitado de la conciencia. No hay nada más poderoso que la calma de quien ya sabe que todo está hecho. Esa calma no es indiferencia, ni pasividad disfrazada de sabiduría. Es una presencia tan profunda en el ahora que el deseo ya no arde como carencia, sino como certeza cumplida. Cuando finalmente lo solté, no fue porque me hubiera cansado de desear, ni porque me resignara a no tenerlo. Fue porque lo sentí tan real dentro de mí que ya no lo necesité fuera de mí. Y fue entonces, en ese instante, donde dejé de mendigar resultados y me recosté en la plenitud del ser, cuando todo comenzó a moverse en lo invisible con precisión divina, como si el universo estuviera esperando que me apartara para obrar. En esa pausa consciente, en ese silencio entre pensamientos donde no hay miedo, ni duda, ni ansiedad, el mundo comenzó a reconfigurarse. Personas que antes ignoraban mi existencia, ahora me buscaban. Oportunidades que parecían imposibles comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas que solo la fe podía ensamblar. Y lo más extraño de todo, ya no me sorprendía, porque aunque mis ojos lo veían por primera vez, mi interior lo había contemplado 1,000 veces antes. Lo había sentido con tal nitidez, con tal intensidad, que ahora solo estaba presenciando la proyección inevitable de lo que ya había sido asumido. La mente humana quiere actuar, quiere empujar, quiere controlar. Cree que si no interviene, si no fuerza, si no calcula cada paso, todo se derrumbará. Pero lo que no comprende es que la verdadera creación no nace de la mente, sino de la conciencia. Y la conciencia no necesita empujar, solo necesita declarar y ser fiel. El acto más potente no es el que haces en el mundo físico, sino el que repites en tu mundo interno sin permitir que nada lo contradiga. Y cuando finalmente lo sueltas, cuando dejas de comprobar si está funcionando, cuando ya no buscas señales externas para sentirte seguro, estás en la antesala de la manifestación. No fue casualidad, no fue suerte, no fue coincidencia. Fue la ley en acción, sin fanfarrias ni fórmulas, solo la respuesta natural de una conciencia que se mantuvo fiel a sí misma. Y esa fidelidad, esa persistencia silenciosa, es la que mueve los hilos invisibles de la creación. La vida se doblega ante quien no vacila, no ante quien ruega ni ante quien espera con miedo, sino ante quien declara y descansa. Así fue como todo cambió, cuando finalmente lo solté, lo permití. Y cuando lo permití, ya nada pudo evitar que apareciera. Soltar no es renunciar, es confiar. Es abandonar esa postura interna que exige pruebas, que necesita ver para creer, y rendirse a un conocimiento más profundo, el de que lo que se ha aceptado con el corazón ya es una realidad, aunque todavía no se haya vestido de materia.
El mundo externo se mueve con lentitud en comparación con la velocidad de la imaginación. Lo que aceptas dentro ocurre al instante. Lo que ves fuera tarda, porque el tiempo es solo el espacio entre la siembra y la cosecha. Pero la semilla ya ha sido plantada. Y si dejas de escarbarla a diario con dudas, si simplemente la dejas ser, brotará por sí sola. Cada vez que te preguntas por qué no ha llegado, lo alejas. Cada vez que comparas tu proceso con el de otros, lo enfrías. Cada vez que cuestionas si lo mereces, cierras la puerta. Pero cuando te conviertes en la persona que ya lo tiene, cuando caminas, hablas y sientes como alguien que ya recibió, entonces no importa si el reflejo aún no ha cambiado, porque tú ya lo hiciste. Y la realidad obediente terminará por ajustarse a esa nueva versión de ti. No tiene opción. No se trata de ver para creer, se trata de creer hasta que ver se vuelva inevitable. Y no siempre llega por donde esperabas. A veces se desarma lo que creías necesario para dar paso a lo que realmente te corresponde. A veces se van personas, se caen proyectos, se apagan luces, solo para encender una verdad más alta. Y aunque duele, si no te aferras, si no te confundes, verás que era necesario. Porque la conciencia que asumiste no puede convivir con la vieja versión de tu mundo. Todo lo que no encaje con tu nueva identidad será removido. Y cuando eso ocurra, no huyas, no retrocedas, celebra, porque el cambio real ya está en marcha. Así funciona. El instante en que asumes por completo tu deseo, el mundo se pone en movimiento. Aunque todo parezca igual, ya no lo es. Hay una energía nueva vibrando dentro de ti. Y aunque no la veas, el campo cuántico ya ha recibido la orden. Pero si cada día dudas, si cada noche te preguntas cuándo, si buscas señales externas para sentir seguridad, estás deteniendo el flujo. Es como darle una instrucción al universo y luego gritarle que se apresure. No necesitas hacer eso. Solo necesitas habitar ese estado interior con tanta fidelidad que lo externo no pueda hacer otra cosa que reflejarlo. Y lo hará, siempre lo hace. Cuando finalmente lo solté, no fue porque ya no me importara. Fue porque me convertí en eso que deseaba. Y al encarnar esa nueva conciencia, el deseo dejó de ser algo separado de mí. Ya no lo necesitaba, porque ya lo era. Y en ese momento desapareció la urgencia, se deshizo la ansiedad y brotó una certeza tan serena que no necesitaba demostraciones. Fue un suspiro hondo desde el alma, una entrega sin resistencia, una rendición a la verdad de que todo ya estaba hecho. Y fue en ese espacio silencioso donde ocurrió. No como un milagro desde fuera, sino como una consecuencia inevitable desde dentro. Ese instante es inconfundible. Es como soltar una carga que llevabas sin darte cuenta. No hay dramatismo, no hay euforia. Hay paz, una paz tan vasta que casi asusta al principio, porque la mente acostumbrada a luchar no sabe qué hacer con la quietud. Pero el alma sí. El alma reconoce la verdad cuando se hace presente. Y esa verdad te abraza desde adentro. No tienes que correr más, no tienes que controlar nada, no necesitas mover las piezas, porque todo ya se ha acomodado. El movimiento ya fue hecho en lo invisible, y ahora es solo cuestión de tiempo antes de que la materia lo imite. Y entonces comprendes que no se trataba de hacer más, sino de ser más. Que no se trataba de convencer al universo, sino de convertirte tú en aquello que ya era tuyo. Que el camino no era lineal ni lógico, sino vibracional.
y que al mantenerte en la frecuencia del cumplimiento, todo lo que no correspondía a ese estado comenzó a desvanecerse. Algunas cosas dolieron, sí, pero ya no dolías tú, porque en ti ya habitaba la plenitud, y nada externo podía arrebatarla. Esa es la magia de soltar. Deja de depender del mundo. Y paradójicamente es entonces cuando el mundo empieza a obedecer. Lo que apareció después no fue una sorpresa, fue un reflejo. Como si el mundo al fin se atreviera a mostrarse tal como yo ya lo sentía dentro. Las puertas se abrieron, las señales llegaron, las palabras que necesitaba escuchar fueron pronunciadas sin pedirlas. Pero lo más bello fue que ya no estaba esperando, estaba viviendo. Porque no necesitas mirar el reloj cuando sabes que el tren ya viene en camino. Así es la fe verdadera, una certeza muda, firme, que no mendiga evidencias. Y esa fe no se impone desde fuera. Nace cuando reconoces que tú eres el origen, el campo, la semilla y la cosecha. A veces creemos que soltar es renunciar, como si al dejar de aferrarnos estuviéramos aceptando una derrota. Pero la verdadera renuncia no es al deseo, es a la necesidad, es al miedo de que no suceda, es a la angustia de tener que hacer algo para forzarlo. Cuando solté, no dejé de querer, dejé de dudar, dejé de correr detrás. Me detuve, me vi en el espejo de la imaginación, no como quien espera algo, sino como quien ya lo vive. Me permití descansar en esa imagen, no por resignación, sino por certeza. Y en ese descanso, todo comenzó a organizarse a mi favor. El mundo externo empezó a alinearse con una precisión que ninguna lógica puede explicar. Personas que antes eran inaccesibles me buscaron. Oportunidades que parecían bloqueadas se destrabaron solas. Lugares, tiempos, llamadas, coincidencias, todo se colocó como piezas obedientes dentro de un orden invisible. No tuve que manipular nada, no tuve que pedir, solo tuve que permanecer, asumir el fin cumplido como quien se recuesta en su propio hogar. Ese hogar era mi estado interior, y como era cómodo y verdadero, el mundo no tuvo más opción que replicarlo. Y entendí por fin que soltar no es pasividad, es una acción vibratoria, es elegir no alimentar el viejo estado, es dejar de reaccionar como la antigua identidad, es hablar, caminar, responder, imaginar desde quien ya tiene lo que antes anhelaba. Es tratar el deseo como un recuerdo, no como una espera. Porque en el momento en que lo sientes cumplido, no puedes seguir tratándolo como algo pendiente. Y esa es la coherencia que mueve la realidad. Pensar, sentir y actuar desde la unidad con lo deseado. No como una técnica, no como una fórmula, sino como una verdad encarnada. Lo que parecía estancado comenzó a fluir, lo que parecía cerrado se abrió, pero ya no lo viví con urgencia, sino con gratitud, porque no era el regalo lo que celebraba, sino el poder que había reconocido en mí. Ya no me emocionaba solo lo manifestado, me emocionaba saber que esa capacidad siempre estuvo ahí, dormida, esperando ser asumida, y que ahora ya no tenía que mendigar resultados, porque me había convertido en la causa. Y cuando eres la causa, todo efecto tiene que responderte.
Cuando finalmente lo solté, también solté la versión de mí que vivía preocupada, vigilando los plazos, comparando resultados, pidiéndole al mundo pruebas antes de tiempo. Dejé de preguntarme cuándo y cómo, y esas preguntas dejaron de tener poder sobre mí. Dejé de buscar signos en el exterior porque algo dentro ya sabía. Porque cuando lo sentí real dentro de mí, no necesité confirmaciones. Me bastó con cerrarme los ojos y vivirlo como cierto. Y en ese acto silencioso, tan íntimo como invisible, una nueva línea de tiempo comenzó a tejerse. Aprendí que no se trata de soltar el deseo, sino la ansiedad que lo deforma. No se trata de olvidar lo que quieres, sino de abandonar esa constante sensación de carencia que lo mantiene lejano. Porque el deseo puro es limpio, liviano, sin peso. Pero la necesidad lo corrompe, lo carga, lo retrasa. Cuando finalmente lo solté, dejé de cargar el deseo como una urgencia y empecé a llevarlo como una certeza. Como quien ya lo es, como quien ya lo tiene, como quien ya lo ha vivido y sonríe con la confianza de lo inevitable. Ese cambio de estado no fue evidente desde fuera. Nadie notó que algo había cambiado, pero dentro de mí todo era distinto. Ya no tenía conversaciones internas de duda, ya no me justificaba, ya no imaginaba obstáculos. Empecé a moverme como si el mundo supiera lo mismo que yo. Y en respuesta, el mundo comenzó a tratarme diferente. No porque lo convencí, sino porque mi conciencia ya lo había asumido. Y el mundo, como espejo fiel, solo pudo reflejarme aquello que me atreví a ser primero por dentro. Y fue entonces cuando lo comprendí en lo más profundo. Soltar no es rendirse, es posicionarse. Es elegir desde qué realidad interna vas a mirar. No se trata de sentarte a esperar, sino de caminar como quien ya ha llegado. Y esa decisión, tan invisible como contundente, lo cambia todo. No porque el universo te escuche, sino porque tú finalmente has decidido verte distinto. Y el mundo simplemente obedece. Y entonces entendí que soltar era el acto más puro de fe. No esa fe que ruega o espera, sino la que afirma en silencio, ya está hecho. Porque quien suelta no es quien se resigna, sino quien ya no necesita controlar para creer. Soltar fue para mí el momento en que dejé de vivir desde la ausencia y empecé a vivir desde la plenitud. Fue el punto exacto donde la ansiedad se desvaneció, donde los plazos perdieron sentido y donde el deseo dejó de ser un anhelo para convertirse en una experiencia interna tan real que el mundo no tuvo otra opción que manifestarla. Lo que apareció no fue solamente lo que había imaginado, fue más. Porque lo que se presenta cuando sueltas llega sin tu interferencia, sin tus miedos, sin tu presión. Llega puro, llega con la fuerza de lo inevitable. Porque el mundo no responde a tus súplicas, sino a tu estado interior. Y cuando éste cambia, cambia todo. El exterior no tiene elección, no puede resistirse a reflejar lo que ya eres por dentro. Lo más hermoso de manifestar así es que no hay lucha, no hay desgaste, no hay ver para creer. Hay certeza antes de la evidencia, hay calma en medio del vacío.
Hay gratitud incluso antes del resultado. Y esa gratitud anticipada, esa entrega absoluta al sentimiento de ya es mío, es la llave que abre todo. Es el gesto silencioso que lo convoca. Es el permiso que le das a la realidad para reordenarse a tu favor. Hoy lo sé con todo mi ser. Nada se logra forzando. Todo se manifiesta siendo. Porque cuando lo asumí como real, sin dudar, sin medir, sin esperar señales, cuando lo abracé en lo profundo y lo hice parte de mi identidad, la realidad no tardó en inclinarse. Se rindió ante mi convicción. Apareció sin aviso, y lo que antes buscaba me encontró. No porque lo perseguí, sino porque me convertí en quien ya lo tenía.